para ponerla en silencio. Y entonces como... Ay, me torcí. Sí, gracias. Te damos la cordial bienvenida, buenas noches a esta conexión. Qué rico poder compartir contigo desde tu casa. Quiero que hagas la idea de que estoy sentado en el sofá de tu sala y vamos a poder tener una plática, una conversación con un tema muy especial el día de hoy. Saludamos a todos los que nos visitan por la página de Facebook. Nosotros somos Ríos de Vida ICC Valledupar, de la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, y también este servidor, Mario Fernando Calle, que con mucho amor estamos haciendo esta transmisión. El día de ayer recibimos con entusiasmo una decisión que nuestro alcalde tomó aquí en nuestra ciudad de tener un toque de queda durante 3 días, y creemos que era necesario. Y también amanecimos con la noticia de que se había decretado también una cuarentena total a partir del día martes, y creemos que esto va a ser de mucha ayuda para poder sobrellevar y poder terminar con todo esto que hemos estado viviendo a causa de este virus. Sabemos que la mejor manera de ayudarnos mutuamente es guardándonos, es estar en casa. Eso nos permite también cuidar a las otras personas, cuidarnos a nosotros mismos. Por eso es que hay un eslogan, una frase que nos han estado repitiendo una vez y otra, y es quédate en casa. Ese es nuestro lema. Entonces por eso queremos que mientras tú estás en tu casa y yo estoy en mi casa, nosotros podamos compartir este tiempo muy especial. Entonces yo quisiera saber y quisiera saludar a todas las personas que ya están conectadas por la página. Por favor, escríbenos, ¿sí?, a nuestro chat para poderte saludar y saber cuántos y quiénes están conectados y poder conocernos. Y si tal vez nos estás mirando de otra parte o fuera del país, entonces también eres bienvenido a esta conexión que va a ser de mucha bendición esta noche. Por otra parte, también queremos saludar a toda la congregación Ríos de Vida que nos está viendo en este momento. Algunos ya se están conectando. Te invito a que te pongas cómodo en la sala de tu casa y podamos conectarnos y podamos tener este maravilloso tiempo. Antes que todo, queremos también animarte a que estés orando por las naciones. Sabemos que uno de los países que ha sido muy afectado ha sido Italia, España. Tómate el tiempo para poder clamar en medio de tu devocional,
en medio de tu tiempo a solas con Dios, clama a Dios por las naciones de la tierra. Dios escucha nuestras oraciones. Por eso es importante que podamos estar todos juntos en este tiempo que sabemos que no ha sido fácil, pero la buena noticia es que Dios está con nosotros. Ahora, también queremos, aquí tengo algunas personas que ya se están conectando. Por favor, escríbenos, comenta ahí en la página y vamos a estar también compartiendo. Aquí veo, está conectada Greta Carrera, Henry Olaya, también ya están conectados. Silvio Petano, le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Bienvenidos a esta conexión, una conexión con Dios, una conexión donde vamos a poder compartir este tiempo juntos. Y quisiéramos también que mientras te conectas puedas escribirnos. Sabemos que vamos a estar 19, 20 días en casa donde no vamos a poder salir. Entonces escríbenos algunos tips que has pensado de lo que vas a hacer en todo este tiempo. Bueno, a lo mejor a algunas personas les toca trabajar desde casa y está muy bien, pero cuéntanos adicional a eso, ¿qué otras actividades has pensado hacer con tu familia, en tu casa, en este tiempo de quietud, donde vamos a tener que estar todos en casa cuidándonos, todos en casa resguardados hasta que pase todo esto que está ocurriendo en las naciones? Cuéntanos, escríbenos por favor por este medio y dinos cuáles son esos tips o cuáles son esas ideas que tú tienes para poder pasar estos días en casa, ya sea con tus hijos o con tu cónyuge, o tal vez vives con tus abuelos, tal vez vives solos con tus papás, no lo sé, pero cuéntanos cuál es la idea que has tenido en todos estos días para poder pasar en casa. ¿Cómo te vas a divertir? ¿Cómo vas a compartir? ¿Has pensado en una comida especial? ¿Qué has pensado? Cuéntanos un poquito, escríbenos. Y por favor, queremos saber cuáles son. También vemos conectado aquí Ángela Alvarado, ya se conectó. Buenas noches, dice Río de Vida. También Luis Ángel Calderón, mucho gusto, soy Luis Ángel, ya te conocemos, Lucho. Edgar Rojas también ya se conectó en nuestra página. Bienvenidos a esta hermosa conexión con Dios, donde vamos a compartir, vamos a poder estar juntos en este tiempo y compartir un tema muy puntual, donde Dios nos va a animar, donde Dios nos va a desafiar en medio de este tiempo que estamos viviendo, con toda esta situación mundial que hoy estamos viviendo. Bueno, también algo que podemos también recordar, las palabras de Jesús. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles con el COVID-19, pero Jesús nos anima a confiar en Él. Entonces vamos nosotros a depositar toda nuestra confianza, todos nuestros pensamientos, vamos a enfocarnos en Jesús, porque sabemos que Él cuida de nosotros, Él cuida nuestros pensamientos, Él nos cuida de todo lo que pueda crear este ambiente donde estamos viviendo, donde vemos en las noticias cosas que nunca antes tal vez habíamos podido ver. Pero recuerda, Jesús ya venció y este es el tiempo para que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en el Señor. La Biblia dice también que aunque la mar pase el monte más alto, vamos a tener que confiar en Él. Podemos depositar nuestra confianza solo en Jesús. Y también vemos más personas conectadas. Veo aquí Joana conectado. Hola, buenas noches. Por acá Maribel y Joana. Buenas noches, bienvenidas a esta conexión. También dice aquí Henry Olaya, nos cuenta un poquito qué va a hacer en este tiempo de quietud. Dice, pienso adelantar trabajos de la universidad, leer y hacer ejercicio. Muy bien, Henry, eso es una muy buena decisión en medio de este tiempo. Cuéntanos, escríbenos qué has pensado, cuáles son esas ideas que tú tienes en este tiempo donde vamos a estar 20 días en casa y donde vamos a poder tener mucho tiempo tal vez, donde no vamos tal vez a irnos a un centro comercial, no podemos irnos a una cancha deportiva o a un parque, pero vamos a estar en nuestras casas. Escríbenos, porque todas estas ideas pueden ayudarnos y podemos entre todos poder construir y poder sacarle provecho a este tiempo. Acá dice también que
Ah, no, aquí me dice Henry Olaya, que es mi esposa la que está conectada. Bueno, Claudia, bienvenida a esta conexión. Dios te bendiga. Qué bueno que puedas estar conectados con nosotros el día de hoy. Entonces, mientras se siguen conectando, escríbenos por favor, ¿qué vas a hacer en estos 20 días en casa? ¿Cómo vas a enfrentar estos 20 días? Tal vez dirás, no, yo me voy a acabar de comer toda la nevera. Bueno, ahorra, porque son 20 días y es importante que podamos llegar al día 20 todavía con provisión. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas hacer algún juego con tu familia, una pijamada? Cuéntanos un poco y cuéntanos esos tips, porque yo sé que va a ser de mucha ayuda para todas las personas que se están conectando y aquellos que están mirando esta transmisión en vivo. Sabemos que después esta transmisión quedará grabada en el Facebook y también puedes compartirla con otras personas para que se conecten también con nosotros. Escríbenos, no te olvides, por favor, ahí en los mensajes, dinos qué piensas hacer estos días en casa, con tu familia, con tus hijos, con tus abuelos, con tus papás. Escríbenos, por favor, porque queremos aprender, queremos construir juntos en medio de este tiempo. Y mientras escribe, yo te puedo dar aquí unos tips que escribí. Bueno, un tips que te pueda ayudar en medio de este tiempo es estudiar un personaje de la Biblia. Entonces, por ejemplo, tú quieres escoger, bueno, ¿qué personaje me puede ayudar en este tiempo? Tal vez necesito leer la vida de Josué, donde tuvo que enfrentar también una situación difícil como traspasar o poder derribar esos muros de Jericó. Cuéntanos, a lo mejor estás pensando en Moisés, que en medio de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios y se encontró frente al mar ahí al frente y no sabían para dónde coger y Dios les dio una salida. Tal vez estás pensando en otro personaje de la Biblia. Cuéntanos también, escríbenos. ¿Qué personaje de la Biblia también nos puedes aconsejar o puedes compartir que podrías estudiar en este tiempo? Otro tips es reúnete con tu familia a orar por las naciones. Italia necesita oración, España necesita oración, todas las naciones de la tierra necesitan oración. Y más que todo nuestro país, que estamos entrando en un proceso nunca antes visto, entonces es importante, necesitamos oración. Hay mucha gente que tal vez encerrada en su casa entrarán a lo mejor en alguna crisis porque quieren salir, porque esa es la costumbre. Bueno, necesitamos orar por cada uno de ellos. Otro también es hacer juego con tus hijos. Eso también puede ayudar mucho a que puedas pasar este tiempo. Aquí me dice también, mi esposa está haciendo tortas de auyama. Bueno, Silvio, mándanos un poquito de esa torta de auyama, queremos probarla y queremos disfrutarla también. También tenemos otro tips que es descansar. Tal vez algunas personas no van a trabajar desde casa, pero van a poder estar quietas en casa. Aprovecha para descansar. Estamos viviendo una época muy acelerada, donde no tenemos descanso, no dormimos las horas suficientes. Eso también está trayendo dificultades en el cuerpo, está trayendo enfermedades. Bueno, es tiempo de descansar, es tiempo de estar en quietud, es tiempo de decir, bueno, voy a hacer un alto y en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, voy a descansar. Coge fuerzas, el descanso es muy bueno. También otro tips es que te puedes conectar a nuestros devocionales en la plataforma de Zoom los días martes y jueves de 7:30 a 8:30 de la mañana. Un tiempo precioso. Arrancamos el día de hoy a las 6 de la mañana. Tuvimos conectados un grupo de personas y disfrutamos de este maravilloso tiempo. Dios nos animó con sus consejos, con su palabra, y creo que eso es el alimento que necesitamos todos los días. Es el combustible que nosotros necesitamos para poder sobrellevar todo lo que estamos viviendo. Otro tips también es hacer ejercicio. Aquí ya lo puso Henry, puso Claudia, voy a hacer ejercicio. Aquí también me están escribiendo, dice, bueno, aquí dice descansar. Aquí también me escribe Ana Milena Mendoza, soy personal de la salud, debo trabajar.
mi mamá piensa pintar un cuadro, mi papá leer. Y dice, y un tiempo con Dios junto a unas hermanas de la iglesia. Es tiempo para estar con Dios. Es una muy buena idea. Y Milena, oramos para que Dios te guarde, te proteja y que puedas seguir cumpliendo con esa función preciosa que estás haciendo en poder atender a otras personas que lo necesitan. Que Dios te proteja, te guarde y puedas bendecir la vida de otras personas a través de tu profesión. Escríbenos cuál es ese tips. También tengo aquí leer un libro completo. ¿Cuántos hemos iniciado a leer un libro, pero lo hemos dejado tal vez en el, puede ser ahí guardado y tal vez no lo hemos terminado? ¿Por qué no coges ese libro? ¿Por qué no lo retomas y puedes terminar de leerlo? Puede ser un libro que te pueda ayudar en este proceso y en este tiempo de crisis que estamos viviendo, donde necesitamos tener la mente ocupada, porque cuando la mente está solamente concentrada en las malas noticias, entonces sufrimos. Entonces yo te animo a que cojas ese libro que has dejado tal vez hace muchos años, tal vez no lo terminaste, lo iniciaste, no lo terminaste. Ve a tu biblioteca, saque ese libro, sácale el polvo y léelo, porque yo sé que va a ser de edificación. Y ahí tenemos algunos tips que tú puedas tener. Me están diciendo que la señal está entrecortada. No sé si le quitamos el cable, por favor, de internet para que podamos nosotros tener mayor conexión. Cuéntanos de aquí en adelante a ver si la conexión está clara, no hay interrupciones. Yo sé que hay muchas personas a nivel mundial que están conectadas en este momento y necesitamos este espacio para poder tener. Cuéntanos un poquito qué piensas hacer en estos 20 días de quietud. También cuéntanos cuáles son esas ideas que podemos nosotros hacer en este tiempo, en estos 20 días que vamos a estar conectados. Recuerda, somos Ríos de Vida ICC Valledupar, una iglesia que ama la comunidad, una iglesia que sirve, una iglesia que se conecta con Dios, una iglesia que procura y que se esfuerza por vivir en la voluntad de Dios. Nos encontramos en Valledupar, en la ciudad más linda de Colombia, aquí transmitiendo en vivo este servicio especial que vamos a tener y vamos a compartir. Cuéntanos ahí de dónde te estás conectando. Dinos a lo mejor si estás fuera del país. Coloca ahí la ciudad, el país donde te estás conectando y sé bienvenido a esta hermosa conexión esta noche. También quiero animarte a que puedas tener tu Biblia preparada, porque vamos a poder compartir. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia que yo sé que van a ser de bendición en este tiempo. Así que ve a tu biblioteca, ve a tu nochero, donde tengas tu Biblia, tráela hacia tu sala donde estás conectado y tenla lista, porque vamos a interactuar, vamos a poder compartir algunos pasajes bíblicos que van a ser de mucha ayuda. Escríbenos por favor ahí también en los mensajes, hay más personas que se están conectando. Por favor, escríbenos ahí en los mensajes, danos un saludo, saber de dónde te estás conectando para nosotros poder saludarte y poder también conectarnos contigo y saber que estás con nosotros en este tiempo y vamos a arrancar. ¿Está bien? ¿Estás listo? Por acá me dicen que de Neiva, otros de Valledupar, otros me dicen que están conectados desde Ibagué. Saludos para toda la gente de Ibagué. Dios les bendiga en este tiempo. Sabemos que el COVID-19 ha llegado a esa ciudad, pero en el nombre de Jesús oramos para que Dios sea exterminando este virus, sea aplastándolo y podamos ser libres todas las ciudades de Colombia. ¿Qué te parece si antes de poder tener este tema que vamos a compartir, qué te parece si oramos un momento? Pidámosle a Dios por las naciones, pidámosle a Dios por Colombia. Yo te voy a invitar ahí donde estás que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor esta noche que necesitamos de Él. Padre Santo, reconocemos nuestra fragilidad. Reconocemos que fuera de ti nada podemos hacer. Señor, tú eres soberano sobre todo.
Tú tienes el control de las naciones. Nada se sale de tu control. Tienes un propósito. Padre, en el nombre de Jesús queremos unirnos con todas las personas que están conectadas en este momento. Queremos orar, Señor, primeramente por Italia, un país donde está siendo sacudida. Oramos en el nombre de Jesús para que tu poder, toda tu gloria y tu mano poderosa descienda sobre esta preciosa nación. Oramos en el nombre de Jesús por todos aquellos que han sido alcanzados por este virus. Te pedimos en el nombre de Jesús que traiga sanidad. Oramos, Señor, por estas personas mayores de 70 años que son más propensas a ser afectadas. Oramos en el nombre de Jesús para que tú guardes sus vidas. Oramos, Padre, para que todo virus que se ha alojado en los pulmones, ahora mismo en el nombre de Jesús, se disuelvan y se vayan de sus cuerpos, Señor. Oramos, Padre, por todas las personas que están en los hospitales, sean jóvenes, sean adultos. Oramos en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad con el poderoso poder que tú tienes, Señor. Padre, tu palabra dice que tú fuiste a la cruz para morir por nuestros pecados, pero también dice tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa promesa que ha sido para nosotros el día de hoy, te pedimos que se haga efectiva en cada persona, en cada italiano, Señor. Oramos por España, también otro país que ha sido afectado, Señor, en gran manera. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres, proveas todo lo que se requiere para la atención, Señor. Oramos por el cuerpo médico. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus cuerpos para que ellos puedan atender a las personas. Y oramos, Señor, por todas las naciones de la tierra. Oramos por nuestro país. Oramos por Colombia, Señor, para que tú tomes el control. Señor, hemos hecho, Señor, ya se ha decretado un tiempo de quietud. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, obrando en medio de este tiempo, Señor. Te pedimos que te muevas, te pedimos que obres, te pedimos que hagas un milagro, Señor. Que en medio de este tiempo de cuarentena que vamos a entrar, Señor, Padre de la gloria, sea la estocada final para que el COVID-19, Señor, sea disipado, Señor, de nuestra nación, Señor. Padre, confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en que tú lo haces posible, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos ahí desde nuestras casas, amén. Amén. Vemos también, Viva dice, ya estoy conectada. Dios te bendiga, Viva, bienvenida a esta conexión. Maribel también está conectada, María Isabel, Ángela también conectada, Ever, bienvenido, Jacqueline, María Isabel, Felipe, bueno, todos bienvenidos a esta conexión. Y bueno, yo quiero empezar hablando y poder decirte que yo he visto algo que está ocurriendo en este tiempo, en medio de esta crisis, de este virus que estamos viviendo, que lo han llamado el COVID-19. Y me he dado cuenta que hay un virus más mortal que el COVID-19. Y este virus se llama el temor. ¿Sabías que el 97% de nuestros temores por las cosas que nosotros pensamos que pueden suceder jamás suceden? Quiere decir que solamente el 3% de tal vez de esas cosas que nosotros pensamos que pueden suceder pasan. Pero el 97% solamente son pensamientos que se alojan en nuestra mente, trayendo zozobra, trayendo temor, trayendo angustia. La mente tiene la capacidad de imaginar cosas como si ya estuvieran pasando. Algunas personas me decían que cuando se enteraron de este virus que estaba afectando a nivel mundial y empezaron a tener una pequeña gripa, inmediatamente sintieron como si se estuvieran ahogando, pero no porque tuvieran el virus, sino porque el temor estaba entrando a sus vidas, haciendo creer que sí estaban infectados.
Vemos cómo la mente nos puede jugar una mala pasada y nos hace creer cosas que ni siquiera van a suceder. Alguien dijo una vez que el temor es como la sombra, donde es maximizada. Por ejemplo, una hormiga cuando es proyectada con una luz, su sombra puede ser muy grande, muy gigante, pero resulta que la hormiga es muy chiquitica y así pasa. A veces estamos viviendo cosas que no son tan difíciles o que son tan perjudiciales, pero que la sombra hace que nosotros la maximicemos y entremos en temor. Ahora pregúntate esto, ¿será que si tú vas por la calle y pasa un carro, ¿será que la sombra de un autobús te puede hacer daño? Claro que no. El bus sí, pero la sombra no. Así es el temor. Mucha gente, la mente nos hace creer muchas cosas y la maximiza a tal punto que nos hace entrar en una angustia y en un temor. Ahora, ¿qué pasaría? Piensa en esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos nosotros hacer una película en Netflix con todos los temores o los pensamientos que están viniendo cuando estamos atemorizados? ¿Te imaginas hacer una película? Tal vez esta película, no sé qué nombre tú le pondrías sabiendo cuáles son esos pensamientos que en este tiempo han estado pasando por nuestra mente. ¿Qué nombre le pondrías a esa película al ver todo lo que está ocurriendo en el mundo entero? Tal vez te has imaginado, bueno, ¿qué pasa si me llega a tocar? ¿Qué pasa si me tengo que despedir de mis hijos? ¿Qué pasa si le llega a tocar a mis padres esto? Y hemos pensado y entramos en una angustia, aunque no ha pasado, pero hacemos o sentimos como si ya hubiera ocurrido. La mente es así, la mente nos altera. Cuéntanos, ¿qué título le pondrías a esa película si tuvieras la oportunidad de poder llevarla a la televisión, a los medios donde muchos pudieran ver? Tal vez esa película tuviera un rating increíble, tal vez sea la más vista porque nuestra mente nos juega muchas cosas y nos trae cosas que ni siquiera han ocurrido, pero que pareciera como si las estuviéramos viviendo. Ahora, no estoy minimizando lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que está ocurriendo en el mundo es real, es peligroso. Pero el temor, ¿sabías tú que el temor afecta el sistema inmunológico? Que es lo que permite que nuestras defensas estén fuertes y pueda contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. He escuchado a personas que han sufrido de cáncer o del VIH que no necesariamente cuando mueren, porque no todas se mueren, Dios sana a las personas que tienen cáncer, y he escuchado milagros de sanidad a personas que tienen VIH y Dios ha obrado a través de la ciencia, pero me cuentan que no mueren, muchos no mueren a causa de esa enfermedad, sino que realmente es porque este tipo de enfermedad afecta el sistema inmunológico y son muy vulnerables a cualquier infección o a cualquier cosa que pueda entrar en su cuerpo. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, el VIH? El VIH lo llaman, dice que es un virus, le llaman lentovirus. Dice que cuyo periodo de incubación es muy largo, altera las funciones del sistema inmunológico, provocando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA que lo conocemos. Cuando este virus, dice, reside en nuestro interior, el organismo pierde gradualmente la capacidad de hacer frente a las infecciones a las que está expuesto. Entonces, observa esto como los temores pueden afectarnos a nuestro sistema inmunológico y nos hace vulnerables. Pero, déjame decirte algo, no todos los temores son malos. Hay temores buenos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Yo quisiera animarte en este momento a que tú puedas leer esta cita bíblica que te voy a dar y vamos a poder estudiar cuál es la primera clase de temor. Vamos a ver 3 clases de temor. Hay 2 temores que son buenos, pero hay uno que es dañino. Entonces vamos a ver la primera clase de temor. Entonces quiero invitarte por favor a que busques en tu Biblia Proverbios capítulo 1 versículo 7. Por favor, abre tu Biblia ahí donde estás, saca tu Biblia de la biblioteca, de tu nochero, donde lo tengas,
Abre este pasaje, Proverbios capítulo 1, versículo 7, y por favor escríbenos ahí en las redes cuál es esa primer clase de temor que la Biblia nos está mencionando. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Saludamos a todos aquellos que se están conectando en este momento. Aquí vemos a María Mendoza Orozco, vemos también a otras personas. Piedad también está conectada en este momento. Dios les bendiga, bienvenidas a esta conexión. Te voy a invitar, Proverbios capítulo 1, versículo 7, búscalo en tu Biblia, léelo y escríbenos cuál es esta clase de temor que habla la Biblia, que no es mala, al contrario, nos hace bien. Por favor, léelo, escríbenos y vamos a poder interactuar aquí a través del chat de nuestra página de Ríos de Vida. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Yo tengo la versión NTV, la nueva traducción viviente. Y mientras tú lo lees, yo también voy a leer este pasaje para que lo puedas tener ahí. Si estás en familia viendo esta transmisión, quiero pedirte por favor que lo leas ahí y puedan compartir esta lectura bíblica para podernos enriquecer en lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a ver 3 clases de temor y aquí está la primera clase de temor, que no es mala, sino al contrario, es un temor que es saludable. ¿Estás listo? Bueno, aquí me están escribiendo, ya me están respondiendo aquí. Mateo Pérez me escribe aquí, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, la primera clase de temor, dice, es el temor a Jehová. Aquí también nos están escribiendo, el temor de Dios es el principio, es la base del verdadero conocimiento. Es correcto. Yo te voy a leer la versión NTV, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y también la disciplina. Cuando nosotros pensamos en temor, o cuando la Biblia nos dice que tenemos que temer a Dios, la gente confunde con un temor a Dios de miedo, un temor de escondernos porque tal vez Dios mucha gente piensa que es muy severo o es un Dios castigador. Pero realmente cuando la Biblia habla de temor no se está refiriendo a ese tipo de miedo. Realmente el temor a Dios es reconocer que Él tiene una mejor idea o un mejor camino que el de nosotros. Y si lo reconocemos, y si no solamente lo reconocemos, sino que también lo abrazamos para obedecer. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, es eso, reconocer que Él tiene un mejor camino que nosotros. Piensa por un momento en una persona que tú conoces y que cada vez que abre su boca para aconsejar, uno tiembla porque sabe que es verdad. Esa persona es tal vez una persona muy sabia, una persona que tiene mucho conocimiento o ha tenido algunas experiencias en su vida que lo ha llevado a tomar decisiones radicales, a cambiar hábitos, a cambiar conductas, a cambiar estilos de vida. Y cuando esa persona sabia abre su boca y tú la escuchas, entonces tú respetas eso que esa persona está diciendo y lo tomas para tu vida. ¿Y por qué lo tomas? Porque sabes que es verdad. Entonces, eso es el temor a Jehová. El temor a Dios es reconocer que su camino es mejor que nuestro camino. ¿Te ha pasado algunas veces que has querido tomar decisiones en tu vida, decisiones que tal vez tú crees que están bien, y viene alguien y te dice o te da un consejo y a veces no nos gusta porque ya estamos listos y prestos para poder ejecutar la acción de esa decisión que hemos tomado, pero este consejo nos cambia la ruta, nos cambia de dirección, porque sabemos que lo que está diciendo esa persona tiene peso. Es una persona que no lo habla como un concepto, sino que sabe. Ahora imagínate Dios. Dios nos creó. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, entonces reconocemos que Él tiene un mejor camino para nosotros. Es allí cuando nosotros vamos a abrazar esa verdad y nosotros vamos a tomar ese camino que Dios nos está diciendo.
Ahora, hay ejemplos en la Biblia de personajes de la Biblia que temieron a Dios, que respetaron a Dios, que honraron a Dios. Entonces, si tú conoces algún personaje, escríbenos. Aquí también nos están escribiendo, nos está diciendo Piedad, dice, es reconocer que Él es Dios. Jacqueline nos dice que, dice sin consultar a Dios. Bueno, una persona que no consulta a Dios es realmente porque no honra y no teme y no respeta lo que Dios está diciendo, sabiendo que Él tiene un buen camino. Y yo estaba, mientras preparaba este mensaje, y le pedí a Dios que me diera algunos nombres de la Biblia, y encontré dos, aunque hay muchos, pero uno de ellos es Noé. Noé fue un hombre que, según sus acciones, nos demostró que él temía a Dios. Y fue cuando él recibe la orden que construyera un arca grande, un arca de dimensiones de un estadio, donde Dios le dice que iba a haber un diluvio y iba a llover 40 días sin parar. Ahora piensen esto, Noé nunca había visto lo que era una lluvia. En ese tiempo no llovía, solamente lo que hacía era salir un vapor del suelo donde regaba las plantas y eso las mantenía y las hacía crecer. Pero nunca habían experimentado lo que era una lluvia. Mas sin embargo, dice la Biblia que Noé le creyó a Dios, inmediatamente él fue y construyó. ¿Qué pasó en medio de todo este tiempo? A veces uno dice, bueno, él construyó un arca, a lo mejor se tomó un tiempo, unos meses. Realmente la construcción de esa arca duró más de 100 años. ¿Tú te imaginas cuando Dios te dé un consejo, te dé una dirección y te mande a hacer algo y diga, bueno, tal vez esto no va a pasar mañana, sino que va a suceder dentro de 30, 40 años? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que yo vaya a hacer eso? Eso es ilógico. Ahora, yo creo, mis queridos, que en este tiempo Dios nos ha estado dando dirección a través de nuestras autoridades. Recuerda, toda autoridad es puesta por Dios. ¿Y sabes para qué es la autoridad? La autoridad es para protegernos. Dios la puso, cada ley, cada mandato que Él da es para protegernos. Y Él pone autoridades a nuestro lado, encima nuestro, para que nos protejan. Y una de las cosas que están haciendo ahora nuestras autoridades es protegernos. Por eso, quédate en casa, mi querido. Quédate en casa. Dios nos está hablando. Dios nos está dando consejos a través de nuestra autoridad. Este es el tiempo para obedecer. Este es el tiempo para no pensar en nosotros mismos, sino que aprendamos a temer a Jehová. Aprendamos a respetar los consejos de Dios. Y si Dios puso esa autoridad, entonces respetemos esa autoridad. Porque cuando honramos y obedecemos a nuestras autoridades terrenales, estamos honrando a Dios. Y vamos a ver otro personaje, fue Abraham. Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas, sacrifiques a tu hijo y quiero que lo pongas en el altar. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y asimismo cogió a su hijo, luego se lo llevó al monte más alto donde realizaba los sacrificios. Y aunque no había un animal que normalmente era el sacrificio que hacían en ese tiempo, Abraham sabía que era su hijo el que iba a estar allí en ese altar. Yo, si me pongo en la posición de Abraham, creo que es muy difícil cuando Dios nos pide algo, nos pide lo que más amamos, cuando nos pide lo que, en donde está, tal vez donde nosotros atesoramos y donde nosotros lo que hacemos es quemar todas las fuerzas de nuestra vida. Pero más sin embargo, Abraham temió a Jehová. Abraham expuso su fe, honró a Dios y llevó a su hijo hasta el monte más alto. Y aún dice la Biblia que levantó su mano para poder clavar el cuchillo sobre su propio hijo. Pero Abraham, aún en medio de eso, él creía que Dios iba a hacer algo. Y a veces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si realmente Abraham o Dios no hubiera parado esta situación? Yo creo que Dios hubiera tenido el poder hasta para resucitar a ese muchacho y poderlo traer a la vida. Porque cuando Dios nos pide algo, Él es el responsable. Cuando Él nos da un consejo, Él es el responsable. Pero cuando nosotros desobedecemos,
los responsables somos nosotros. Entonces, esa es la primera clase de temor que estamos viendo. Hay personas que se están conectando en este momento. Buenas noches, Dios te bendiga. Gracias por conectarte en esta transmisión en vivo. Estamos hablando acerca de un virus que es peor que el COVID-19. Y es un virus, el virus del temor, que está dañando, que está matando, que está afectando a muchas personas en todo el mundo. Y ya vimos en la primera clase el temor a Jehová. Y vamos a ver la segunda clase de temor, que no es mala, no es destructiva. Entonces te voy a invitar a que puedas leer con tu familia Proverbios capítulo 22, versículo 3. Tómate un tiempo para buscarlo, léelo y por favor escríbenos en el chat cuál es esa segunda clase de temor que nos habla la Biblia. Y mientras los buscas, quiero saludar a Luis Fernando Mendoza. Dice aquí: soy Argelia, gracias por la prédica, es verdad, la necesitamos. También Eder está conectado, estamos atentos a la palabra de hoy, mi esposa y yo. Y también aquí un mensaje: Dios te bendiga. Gracias por conectarte, gracias por hacer parte de esta conexión. Y hay gente todavía que se sigue conectando, y mientras se conectan, por favor busca Proverbios capítulo 22, versículo número 3, y escríbenos en nuestro chat cuál es esa clase de temor que no es destructiva, al contrario, es beneficiosa para nosotros. Aquí nos está diciendo Ever, ¿no? ¿Quién está aquí? Ok, aquí hay personas que nos escriben Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Léelo con tu familia, comparte. Ya vimos la primera clase de temor, que es el temor al Señor. El temor, recuerda, es reconocer que Dios tiene un mejor camino para nosotros. Y no solamente reconocer, sino que la abrazamos esa verdad y la obedecemos. Y esa obediencia nos lleva a ser sabios. No necesitamos experimentar problemas, o no es necesario experimentar situaciones para aprender. Podemos aprender por obediencia si tan solo abrazamos los consejos de Dios. Ese es el temor al Señor. Es respetar, es honrar. Y el segundo temor, dice aquí, Eder nos está escribiendo, y Jacqueline nos dice: el avisado ve el mal y se esconde. Eder nos dice: el avisado ve el mal y se esconde. Correcto, esa es la segunda clase de mal. Es el temor a sufrir las consecuencias del peligro. Este tipo de temor nos lleva a la prudencia, a actuar, a huir de situaciones que nos pueden dañar, situaciones que nos pueden afectar. Es no caminar por el borde del abismo, sino alejarnos de él. A veces yo he escuchado personas que se han sentado en una ventana y han perdido el equilibrio y han caído de unos pisos muy altos. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que sabiendo que hay un peligro en esa ventana se pueden acercar y mucho más poderse sentar? Y por eso Proverbios 22 dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso lo dice en la versión de traducción lenguaje actual. También nos están escribiendo aquí, dice: mas los simples pasan y reciben el daño. Esa es otra versión también. Ahora, por ejemplo, si tú vas por un andén o por una vereda o por un camino y ves que ahí hay un perro, ¿sí? Entonces, y ves que ese perro no tiene un rostro amigable, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cruzar la calle o sencillamente te devuelves para irte por otro camino? Ese es la segunda clase de temores. Es una persona que teme sufrir las consecuencias del peligro. Y ya hemos visto personas que tal vez no han calculado el peligro y pasan al lado del perro y el perro los muerde. ¿Y por qué pasa eso? Porque no fueron prudentes. Ahora, también personas
que también que una persona que revisa los frenos del carro, por ejemplo. Una vez una persona dijo, ay, es que usted no tiene fe que usted está haciendo eso. No, es que yo tengo fe, pero en parte ser prudente es revisar los frenos antes de un viaje, revisar los frenos en un tiempo periódico para no sufrir consecuencias y poderle hacer daño a otras personas. Este tipo de temor es el temor que nos ayuda a no hacernos daño a nosotros, pero también no hacerle daño a otras personas. Y por ejemplo, hoy podemos tomar una acción en poder cumplir o poder obedecer este proverbio, y es entrando en el toque de queda. Si nos están diciendo no salgan, quédate en casa, entonces quedémonos en casa. Este tipo de temor lo que hace es llevarnos a tomar medidas para que no seamos afectados. Lávate las manos. No es falta de fe lavarte las manos, ¿sí? No es falta de fe de que te cuides, de que te pongas un tapaboca, sino sencillamente eso es ser prevenido, ser precavido ante el mal. También aquí nos está diciendo Ever, esta es una de mis citas favoritas. Bueno, increíblemente, en muchas ocasiones esto me ha salvado la vida, literalmente me ha salvado la vida. Su palabra me ha ayudado a poder tomar este consejo, y cuando veo el peligro lo que hago es alejarme. Pero también me ha pasado que he pasado por alto y también he tenido consecuencias muy duras y he tenido que sufrir muchas cosas a causa de ver el peligro y no huir de él y no correr. Un ejemplo, también vemos por ejemplo en la vida de José. José se encontraba ante un peligro y era que él pudiera fallarle a Dios y poder ceder ante una tentación. Pero ¿qué hizo José? Vio el peligro y corrió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vemos el peligro, tenemos que alejarnos del abismo, tenemos que alejarnos de ese borde para que no seamos afectados. Y es una manera de la cual Dios nos cuida con todos estos consejos. Y vamos a entrar a la tercera clase de temor. Y este temor se encuentra, quiero que me acompañes por favor a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 4. Te repito la cita, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 4. Aquí me escribe Luz Esperanza, Jacob, el prudente ve el peligro y lo evita. Lógicamente, Esperanza, muy bien, así tiene que ser. Nosotros como hijos de Dios, como personas que estamos conociendo a Dios diariamente, tenemos que aprender a huir del peligro, a no coquetear con él, a no arriesgarnos a caminar por el borde, porque podemos sufrir consecuencias. Y entramos a la tercera clase de temor. Hay personas que todavía se están conectando. Buenas noches. Dios te bendiga a esta conexión. Qué bueno que puedas compartir con nosotros. Y mientras lo buscas, quiero contarte un poquito de quién se trata esta cita bíblica. No es nada más y nada menos que el profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre que un día desafió a los profetas de Baal, a unas personas que adoraban dioses falsos, y les dijo, bueno, hagan su altar, yo voy a hacer el mío y veamos quién contesta. Y efectivamente esos hombres que tenían otros dioses empezaron a rodear el altar. Unos dicen que se cortaban las venas, otros dicen que hacían algunos tipos de gritos, pero nunca fue respondida la oración que ellos estaban haciendo a sus dioses. Mas sin embargo dice la Biblia que Elías oró, pidió a Dios, y dice la Biblia que del cielo descendió fuego y consumió todo el altar. Esto hizo que muchas personas que estuvieran allí pudieran reconocer que había un Dios, y era el Dios de Elías, y es el Dios que tú y yo conocemos el día de hoy. Pero algo pasó después de este evento. Jezabel, la reina de ese tiempo, la esposa del rey de ese tiempo, dijo, así como tú hiciste con los profetas de Baal, así mismo lo voy a hacer contigo. Y aquí dice la Biblia, y aquí entramos en el texto, les hablé un poquito del contexto para poder sintonizarnos, y dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida.
se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Escríbenos, ¿cuál es esa tercera clase de temor que es destructiva? Y aquí nos está escribiendo Eder nos está escribiendo aquí, nos está diciendo también que está él viendo aquí en este versículo. Bueno, se están conectando desde Ecuador. Saludos a Marita, Ricardo, bienvenidas a esta conexión. Estamos estudiando las tres clases de temor. Ya vimos dos. La primera clase de temor es el temor al Señor. La segunda es el temor a las consecuencias del peligro. Y ahora estamos viendo cuál es ese tipo de temor, esa clase de temor que es destructivo. Entonces escríbenos ahí en el chat, cuéntanos cuál es esa clase de temor. ¿Cuál es ese temor? Es ese temor que nos daña. Como leíamos en el profeta Elías, él exclama y decía, quítame la vida, Señor. Porque él estaba entrando en un temor profundo a que su vida se perdiera, a que pudiera pasarle lo mismo que les había ocurrido a los profetas de Baal debido a una amenaza que estaban recibiendo. Y yo creo que algo similar está pasando el día de hoy. Hoy estamos siendo amenazados por un virus que para muchos los está llevando a esta clase de temor. Escríbenos, ¿cuál es ese temor? ¿Cuál es el temor destructivo? ¿Cuál es ese temor que nos daña? ¿Cuál es ese temor que en vez de hacernos bien, lo que hace es destruirnos y nos aleja de Dios? Cuéntanos un poquito cuál es esa clase de temor. Aquí nos están escribiendo algunas personas. Y vemos aquí, hay algunas personas que nos están escribiendo la cita bíblica y está muy bien, pero escríbenos en tus propias palabras cuál es esa clase de temor destructivo. ¿Cuál es ese temor que no nos hace bien? ¿Cuál es ese temor que ni nos acerca a Dios, ni tampoco nos hace huir del peligro, sino que ocurre todo lo contrario? Cuéntanos, ¿cuál es esa clase de temor destructivo que nos daña? Escríbenos ahí desde tu chat. Dice aquí, Mateo dice, el temor que nos paraliza, el que nos hace perder la fe en Dios. Gracias, Mateo, por compartir. Muy bien, yo creo que es esta clase de temor. Y aquí yo tengo aquí unos datos muy importantes y quiero que podamos leer una cita bíblica, porque esta cita bíblica nos va a ayudar a poder entender cuál es la raíz de ese temor. Esta clase de temor que nos estamos refiriendo es el temor que nos llena de exceso de futuro. Ese es el temor que nos hunde en la tristeza, en la depresión. Yo hablaba al inicio de la transmisión que es ese temor que ni siquiera ha ocurrido, pero que nosotros lo estamos viviendo como si ya estuviera pasando en nuestra vida. Y eso nos lleva, muchas veces nos atrapa y no nos deja dormir tranquilos. En el caso de Elías, dice la Biblia que Dios tuvo que darle comida y permitió que él se escondiera en una cueva para que él pudiera recobrar fuerza, porque el temor lo había llevado a esconderse y lo había llevado a que él, hasta que el apetito se le quitara. Y este tipo de temor es lo que ocurre. Hay muchas personas que no están comiendo bien, no están durmiendo bien, se levantan en las madrugadas, dan vueltas en su cama, no pueden dormir porque piensan que van a ser alcanzados por este virus y están entrando en una zozobra y entran en angustia. Este tipo de temor, ¿no? Dice aquí también temor de no confiar en Dios y el temor de huir. Dice también aquí el temor, dice el temor destructivo no nos hace bien, está escribiendo otra persona.
Y bueno, realmente este tipo de temor tiene una raíz. Y vamos a descubrir cuál es la raíz de este tipo de temor. ¿Por qué en medio de lo que estamos viviendo estamos entrando en una angustia que a muchos ha paralizado? A muchos no pueden dormir, muchos incluso han pensado hasta quitarse la vida. Y vamos a ver cuál es la raíz. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 y el versículo 18. Aquí vamos a encontrar cuál es la raíz de ese temor. ¿De dónde proviene? ¿De dónde se origina? ¿Por qué mucha gente entra en pánico? ¿Por qué mucha gente entra en tristeza profunda, en una depresión profunda? Aunque muchas veces la depresión puede ser física y eso lo puede tratar un médico, pero a veces no necesariamente están enfermas físicamente, pero por las situaciones que se están viviendo son afectadas. Y aquí mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 18. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Esta primera parte de este versículo nos da una pauta muy importante. Dice el texto, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. La raíz de este temor es la duda o tal vez el desconocimiento de no saber que Dios nos ama. Y dice la Biblia, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y viven en ellos. Y Dios vive en ellos. Esa clase de amor no hay temor. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La raíz de este temor es dudar precisamente del perfecto amor de Dios. Hay un amor perfecto, un amor que no se equivoca, un amor que sabe amar, un amor que siempre busca nuestro bienestar, que no busca lo suyo. Es un amor que es bondadoso, un amor que da todo y entrega todo. Y ese es el amor de Dios. Cuando dudamos de ese amor, entonces es cuando nosotros entramos muchas veces en esta crisis de miedo. Ahora, muchos piensan que Dios está ausente en algunos sucesos que nosotros vivimos en la vida. Y por eso es increíble escuchar a muchas personas decir que no, yo no creo que Dios está en medio de todo esto que está ocurriendo en el mundo. Y déjame decirte algo, Dios no solamente está en nuestras victorias, Dios también está en nuestras derrotas. Dios está cuando tenemos éxito, pero también Dios está cuando fracasamos. Y por eso muchas veces nosotros usamos una frase cuando escuchamos una sanidad, cuando escuchamos un milagro, cuando Él nos paga una deuda y uno exclama y uno dice, es que Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tal vez nos toca enterrar a un amigo o despedirnos de un amigo a quien nosotros amamos y que ha tenido mucho camino por delante para vivir, pero que tenemos que despedirlo en un ataúd? ¿Podemos decir que Dios no es bueno? Dios es bueno en todo momento, aún en los momentos de cuando está todo bien, pero también aún cuando estemos viviendo una pandemia como la que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, déjame decirte algo. La crisis no definen a Dios. La crisis nos definen a nosotros. Las crisis no son para probar a Dios, a ver qué Él va a hacer. Al contrario, las crisis nos prueban a nosotros para saber dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra confianza? Y mira, y
podemos nosotros ver en medio de todo lo que estamos viviendo. Uno puede decir, pero bueno, ¿cómo es posible que Dios permita todo esto que estamos viviendo? Bueno, si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito. Y ahí es cuando se desprende o podemos irnos a la primera clase de temor. Que ese principio de creer que Dios tiene el mejor camino para nosotros, es porque eso nos va a llevar a ser sabios y a poder entender cómo Dios opera y cómo Dios obra. Y mira, yo analizando la situación me he podido dar cuenta de algunas cosas en medio de esta crisis que estamos viviendo. Lo primero es entender que somos frágiles. En medio de esta crisis que estamos viviendo, nos hemos visto muchos acorralados. Yo pensaba por un momento, bueno, si esto se pone peludo, si esto se pone crítico, nos vamos a otro país. Pero ¿a qué otro país podemos ir si todas las naciones hoy están siendo afectadas por este COVID-19? Pero nos damos cuenta que somos tan frágiles y que somos fáciles de quebrar y que necesitamos aprender a depender 100% de Dios. Otra cosa que yo me he dado cuenta en medio de todo esto, en medio de esto que Dios ha permitido, es que no somos eternos aquí en la tierra. Somos finitos. Vamos a estar un tiempo aquí. Mira, va a haber gente que tal vez no va a ser infectada o tal vez se va a sanar del COVID-19. Pero un día tendrá que morir también. Un día tendrá que irse de esta tierra. Pero entender que no somos eternos nos lleva a pensar que mientras estemos aquí en la tierra necesitamos descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Otra cosa que he estado analizando, y es que esto nos está ayudando a ser solidarios. Estamos viviendo la peor época, yo diría así, la crisis del individualismo. Ahora, no es malo el individualismo cuando se trata de poder cumplir con una meta, con el propósito de poder prepararse y de poder conseguir algunas cosas. Pero ¿qué ocurre cuando el individualismo lo que hace es llenar nuestro corazón y nos hace olvidar de las personas que están a nuestro lado? Cuando hijos empiezan a prosperar y se olvidan de sus padres. Cuando los esposos empiezan a tener éxito y va en busca de otras personas, de otras mujeres, y es infiel en su casa pensando que ahora es fuerte y es poderoso. Déjame decirte algo, tenemos que aprender a ser solidarios, ayudarnos los unos a los otros. Mira, vas a encontrar personas que en medio de esta crisis tal vez no calculó que vamos a entrar en un tiempo de quietud donde no va a poder ni siquiera salir de su casa y no va a tener ni qué comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonarlos? ¿Les vamos a ayudar? ¿Vamos a sacar dinero de nuestro bolsillo para poder ayudar? Es aquí cuando nosotros tenemos que, yo creo que todo esto nos está ayudando. El hecho de quedarte en casa, eso indica que estás entendiendo que tienes que ser solidario. No solamente para que no seas afectado tú por un virus, sino para que también no puedas contagiar a otros y esto no se convierta en una cadena y entremos en una crisis en nuestro país. Otra cosa que aprendemos o que podemos sacarle provecho es que esto nos está reuniendo en familia. Mire, vivo en un lugar donde hay un parque muy cerca y yo veo, por ejemplo, a muchos niños que van ahí tipo 5, 6 de la tarde, y fue un asombro la otra vez ver que ninguno de esos niños estaba con sus papás, sino que estaban siendo cuidados por otras personas. Y no estoy diciendo que esté mal que esas personas cuiden a estos niños, pero hoy, si te das cuenta, el sistema de educación está llevando, ahora han incluido más horas de estudio y los padres pasan trabajando todo el tiempo y solamente llegan a darle un beso en la frente al hijo porque ya está dormido. Y escuchaba a una persona que me decía que hay padres que ya se están quejando, llevan 3 días ya encerrados con sus hijos y dicen: no aguanto más,
Quisiera que esto ya se acabe y ya otra vez volver a mi rutina. Pero te digo algo, este es un tiempo donde Dios nos está permitiendo reunirnos en familia, aprovecharnos en poder disfrutar de nuestros hijos, poder disfrutar de nuestro cónyuge, disfrutar de los abuelos, disfrutar de la vida, disfrutar de la familia, disfrutar y pasar de jugar. Otra cosa también que podemos aprender es que esto nos está ayudando a que aprendamos a descansar. Muchos pasan trabajando más del tiempo que se requiere trabajar. Pasan trabajando hasta 12, 13 horas, 14 horas y su cuerpo está siendo afectado en su salud. Dios nos está llevando a descansar y no solamente a descansar a nosotros, sino que también lo que está haciendo es que hace descansar a la tierra. Hoy el hombre, por tratar de conseguir más, no deja descansar la tierra. Ya hay tierras que ya no son fértiles porque ya no hay más nada, todo lo que tenía ha sido absorbida por el hombre y al no dejar descansar esa tierra ya no se puede hacer más nada. Dios está permitiendo en este tiempo que la tierra sea renovada. También nos está enseñando a valorar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Alguien escribió por ahí, uno mira todo lo que está en las noticias del Facebook y dijo, mira qué cosa que estamos viviendo. Tenemos carro y no lo podemos usar. Tenemos dinero pero no nos lo podemos ni gastar. Tenemos la finca afuera de la ciudad y ya no podemos ni siquiera ir. Y esto nos está llevando a que nosotros entendamos que realmente hay cosas con cosas en las cuales no necesitamos vivir. No te estoy diciendo que sea malo tener un carro. No estoy diciendo que sea malo tener dinero. Pero esto nos está ayudando a entender que no necesariamente rico es el que más gana, sino el que menos necesita. Y es importante que nosotros podamos disfrutar, aún de lo poco que tenemos, lo podamos disfrutar. Y no estemos viviendo en querer tener aún más y tener más. Y tenemos cosas que ni siquiera necesitamos, pero lo que hacemos es duplicar nuestros horarios laborales por tratar de conseguirlo. Otra cosa que también nos está enseñando este tiempo es que podemos hacer cosas de la manera más sencilla. Si hoy necesitamos hacer algo y que nuestro hijo nos deje hacer algo, le ponemos un video para que nos deje quieto para poder nosotros hacer lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa qué pasaba en el tiempo antiguo cuando no había celular, cuando no habían videos de YouTube? ¿Cómo hacían los padres para poder entretener a sus hijos? Jugar con ellos, ayudarles a ser creativos, ayudarles a que ellos puedan desarrollar otras habilidades en medio de ese tiempo. Pero hoy nosotros creemos que sin un aparato o con algún dispositivo no podemos vivir. Esta semana veía un video donde una mamá le quitaba su celular a su hija y su hija entraba en una crisis nerviosa porque no podía estar sin su celular al menos 5 minutos. Y muchos les está pasando eso. Y también nos está enseñando que son más importantes las personas que un templo. No estoy diciendo que sea malo tener un templo, pero mira hoy qué está ocurriendo. No nos podemos reunir en un templo, pero ahí nos damos cuenta realmente que las personas sí son más importantes que un edificio. Y es por eso que como iglesia necesitamos aprender a cuidarnos y a valorarnos. Yo sé que muchos el día de mañana, domingo, que es nuestra reunión habitual, van a extrañar este tiempo. Va a ser el tiempo donde van a decir, wow, cómo quisiera estar en la iglesia. Y aquí hay muchos que han perdido ese hábito, que se quedan en casa y que han perdido el disfrute de poderse congregar. Es cuando tal vez van a poder valorar realmente en querer hacerlo, pero ya no lo pueden hacer. ¿Te has imaginado qué pasa si no solamente fueran 20 días, sino que esto se duplicara o tuviéramos más tiempo que tener en casa? Tal vez no nos vamos a poder ver el rostro. Y es allí cuando vamos a nosotros a empezarnos a escribir, te extraño, cómo quisiera tomarme un café contigo, cómo quisiera invitarte a comer, cómo quisiera poder reunirme en mi sala contigo. Y esto nos ayuda a entender que las personas son más importantes. Y por último,
Y yo sé que hay muchas cosas, yo sé que tal vez si quieres escribirnos, ¿qué te ha enseñado Dios en medio de este tiempo? Y algo, con esto quiero culminar, y es que esto también nos ayuda a dejar la soberbia. El hombre se ha creído que puede vivir sin Dios. Pero realmente, mi querido, aquí es donde podemos darnos cuenta que la soberbia lo único que hace es alejarnos de Dios y nos aleja también de las personas. Es por eso que esta noche, mi querido, quiero terminar orando para que Dios nos ayude a poder entender que en medio de esta crisis, en medio de lo que estamos viviendo, nosotros podamos seguir diciendo: Dios es bueno. Dios, tú tienes el control de nuestra vida. Si pasamos esta sin ser contagiados, diremos: Dios es bueno. Pero si nos llegase a tocar este virus, sigamos diciendo: Dios es bueno. Él tiene el control. Él tiene un propósito. No dejemos que el temor nos arrincone. No dejes que el temor nos paralice. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, somos frágiles. He sido soberbio. Tal vez he descuidado a mi familia. Tal vez no he cuidado mi cuerpo. Tal vez me he encargado de destruir el planeta. Tal vez me he encargado de dañar la vida de otras personas. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, te necesitamos. Perdónanos. Ayúdanos a poder soportar todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué no se lo decimos a Dios esta noche? Y ahí donde tú estás puedes decirlo conmigo. Si no has entregado tu vida a Jesús, si estás viendo este canal, si tal vez no lo estás viendo en vivo o tal vez más adelante lo vas a ver, déjame decirte algo. Dios te ama. El perfecto amor de Dios te cubre y Él tiene un plan y un propósito en medio de lo que tal vez estás viviendo. Por eso te invito a que puedas en este momento entregarle tu vida a Jesús y le puedas decir una oración como esta con tus propias palabras. Señor Jesús, reconozco que he estado alejado de ti, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy sé que tú viniste a la tierra, moriste por mis pecados, para salvarme, para redimirme, para limpiarme y hacerme tu hijo. Te doy gracias por salvarme. Amén. Y vamos a terminar orando y vamos a decirle a Dios que nos ayude en todo este tiempo y decirle: Señor, una vez más, gracias por todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Queremos decirte que seguimos diciendo: Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Aunque veamos, aunque venga lo que venga, vamos a poder y queremos decir: Dios, tú eres bueno con nosotros. Porque no solamente tienes cuidado de nosotros aquí en la tierra, sino que también tienes cuidado para un día llevarnos a tu presencia, Señor. Por eso, Padre, esta noche queremos pedirte que nos ayudes a poder entender los tiempos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender qué hay detrás de todo esto. Ayúdanos a sacarle el mejor provecho a todo lo que estamos viendo. Ayúdanos, Señor, a que esto no pase desapercibido en mi vida sin poder entender el propósito que tú tienes conmigo en medio de este tiempo. Señor, reconocemos nuestra fragilidad. Reconocemos que hemos sido soberbios muchas veces. Reconocemos que hemos abandonado a nuestra familia, a nuestros hijos. Reconocemos que hemos dañado nuestro cuerpo. Reconocemos que no hemos cuidado esto precioso que nos has dado, este planeta, para poder cuidar. Perdónanos.
Señor, y por eso danos la fuerza y danos, Señor, la sabiduría para poder entender. Danos, Señor, ese discernimiento para poder captar y discernir lo que hay detrás de todo esto. Señor, te damos gracias y queremos terminar este tiempo pidiéndote, Señor, que tú, Señor, obres en medio de nuestra nación. Colombia te pertenece, Ecuador te pertenece, Argentina te pertenece, Brasil te pertenece, Italia, España, toda la tierra te pertenece. Señor, obra a favor de tu creación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecerte por conectarte con nosotros esta noche. Sé que no es fácil porque tal vez no tenemos este hábito de podernos conectar virtualmente. Para mí es un poco difícil hablarle a una cámara, pero trato de imaginarme como si tú estuvieras aquí y eso me ayuda. Y oraba también por algunos amigos consiervos, también para que en medio de este tiempo nos ayuden. Yo escribí en el Instagram esta semana algo con respecto a que ora por tu pastor, porque tu pastor nunca ha vivido una pandemia. Y para nosotros es difícil muchas veces tomar ciertas decisiones. Es difícil tal vez saber qué hacer en medio de todo esto. Pero nuestra oración ha sido de Señor, ayúdanos, danos la sabiduría para poder ayudar también a tu iglesia en medio de este tiempo. Esperamos que estas palabras, esperamos que esta transmisión el día de hoy haya animado tu vida a que puedas temer a Dios, a temer al peligro, pero aferrarte más a Dios. Queremos invitarte también el martes y el jueves. Vamos a conectarnos a través de una plataforma digital, en una sala de reuniones donde estamos teniendo unos devocionales. Yo decía al inicio de la transmisión, esta mañana fuimos animados por una palabra que recibimos y cómo Él nos guió a poder tomar un consejo que para mí en todo este día ha sido de mucha bendición. Por eso quiero animarte a que te conectes los días martes y jueves. Escríbenos aquí por la página de internet. Nuestro WhatsApp es el 317-425-0035 y con mucho gusto estaremos enviándote el link para que te puedas conectar y puedas compartir un tiempo devocional, un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de oración, donde vamos a ser animados y vamos a ser fortalecidos por Dios en medio de este tiempo. Te animo también a que también no veas tantas noticias, porque eso también nos está haciendo entrar en temor. Desconéctate un poco de las redes sociales, solamente conéctate con otros, pero no permitas que todo lo que el mundo, incluso hay cosas que ni siquiera son reales y las están haciendo creer que es verdad. Desconéctate, conéctate con la palabra de Dios, conéctate en oración con otros y vas a ver que vamos a ser bendecidos. Mi querida iglesia, Ríos de Vida, gracias por conectarte, gracias a todas las personas que se conectaron de otros lados. La verdad, estamos siendo bendecidos también por ustedes y quiero también terminar saludando a Luisa Fernanda, también a Maridena, a Eucaris, María Camila, que se conectó aquí en esta transmisión. Gracias por conectarte con nosotros. Recuerda, somos Ríos de Vida ICC Valledupar, porque tenemos un propósito como iglesia que es conducir las personas a Cristo, integrarlas a la familia de la fe, enseñarles a que vivan en santidad, prepararlas para que sirvan a otros y así desarrollen un genuino corazón de adoración. Mi querido, Dios te bendiga, te extrañamos y esperamos vernos pronto cara a cara y poder decir Dios te bendiga. Bendiciones, que descansen, que tengan una linda noche y disfruten el fin de semana y aún este tiempo de quietud. Dios te bendiga.